Buenos días. Buenos días, bienvenidos todos a esta mesa número 4 como parte de las actividades del programa que hemos preparado con motivo del Día Internacional de la Mujer y como parte del foro promovido por la Comisión de… es que se llama así, Comité de Promoción, perdón, de la Igualdad Sustantiva de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, vamos a dar inicio a la mesa número 4 que trata sobre educación, trabajo y discriminación. Aquí están ya nuestros ponentes, los voy a ir presentando conforme ellos hagan su intervención. Mi nombre es Lilia Mesa, yo soy investigadora del Instituto de Física. Entonces, la primera participación lleva como título Aumento de mujeres estudiantes en las licenciaturas de la UAP. Presenta la maestra Guadalupe Prieto Sánchez de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Le damos la palabra. Muchas gracias a todos por su participación. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por su presencia. Yo voy a tratar de desarrollar un poco la forma en que ha ido incrementándose el número de mujeres estudiantes solo en las licenciaturas de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, un aspecto importante de estos inicios del siglo XXI es la presencia de un mayor número de mujeres dentro de las aulas de las instituciones de educación superior. En el 2007, los investigadores Ana Buquet, Jennifer Cooper, Hilda Rodríguez y Luis Botello, miembros de la Comisión de Seguimiento de las Reformas de la Equidad de Género y del Programa Universitario de Estudios de Género, afirmaron que la participación de las mujeres en la Universidad Nacional Autónoma de México se había incrementado. De 1980 a la fecha, al pasar la matrícula total de 35% a principio de esa década a 52% en la actualidad. Este fenómeno constituye un hecho que se reproduce en todas las universidades del país y del mundo entero. En el 2003, Olga Bustos Romero, en su ensayo sobre mujeres y educación superior en México, mencionó que a nivel internacional, en los últimos 20 años se ha podido comprobar un aumento importante, aunque no suficiente, de la matrícula de mujeres en la educación superior. De este modo, el ingreso de las mujeres a las universidades se puede notar desde finales del siglo XX en países como Qatar, Australia y Polonia. Mientras, a nivel nacional, el aumento de las mujeres en las universidades responde a varios criterios, entre ellos el proceso de globalización, las nuevas tecnologías utilizadas en la comunicación, la migración y la inserción de los individuos en el mercado laboral. Así, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la matrícula de mujeres a nivel licenciatura se incrementó en un 71%. En el ciclo escolar de agosto a diciembre de 1990 ingresaron 20.813 alumnas. En el 2000 se inscribieron 27.286 y en el 2010 aumentaron a 35.600, fenómeno similar al que se vive actualmente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vale la pena mencionar que en la Nueva España existían instituciones de educación para niñas y niños con planes de estudio diferentes, ya que las materias que cursaban las mujeres estaban relacionadas con su papel de amas de casa. Uno de los primeros hombres preocupados por la educación de la mujer en Puebla fue don Juan de Palafox y Mendoza, quien decidió fundar un colegio para niñas en el que éstas encontrasen a la vez un refugio, la dirección y enseñanza innecesarias para enfrentarse a la vida. En el siglo XVII, el Colegio de la Limpia Concepción de Niñas Vírgenes, de formación religiosa, se conoció como uno de los centros educativos para mujeres más importantes de la ciudad.
Durante el periodo porfirista se incrementó el apoyo a la educación superior y de este modo todos los estados contaban por lo menos con una escuela preparatoria. Se mejoraron las enseñanzas y el material didáctico de los institutos científicos, literarios, colegios y liceos. Además de que muchos contaban con laboratorios, gabinetes de física, observatorios meteorológicos y astronómicos, museos de historia natural y arqueología, sin faltar las bibliotecas públicas. En este contexto, la educación superior abría sus puertas a las mujeres. En 1910, al inaugurarse la Universidad Nacional de México sin su carácter de autónomo, pocas fueron las mujeres que se inscribieron, pero a pesar de este reducido interés, podemos decir que en el porfiriato se inicia el ingreso de las mujeres a las universidades y de este modo también una mayor posibilidad de inserción al círculo de la producción laboral. En el Colegio del Estado de Puebla se inscribieron mujeres a las diferentes carreras que se ofrecían y algunas destacaron, como en el caso de Matilde Petra Montoya, primera mujer médica de la República, cuyos primeros estudios los realizó en el Colegio del Estado y posteriormente en 1882 en la Escuela Nacional de Medicina de la Ciudad de México. Así también, aunque la investigadora Rosario Robles menciona que María Cuanalo Rojas fue la primera mujer poblana en concluir sus estudios en 1926 para obtener al siguiente año el grado de médica, cirujana y partera, gracias a la presente convocatoria que emitieron de aquí de la DGPI, a la mejor tesis. Sabemos que Herminia Franco Espinosa fue la primera mujer titulada en el Colegio del Estado en 1917. En el 2000, a casi un siglo de este acontecimiento, el número de hombres inscritos en el nivel licenciatura aún rebasa el número de mujeres. En este año aparecen 17.144 hombres y 14.920 mujeres. Sin embargo, las estudiantes ya venían equilibrándose con los hombres en el nivel bachillerato. Ya no se oye, ¿verdad? No, pero no fue. Sí, gracias. Sin embargo, las estudiantes ya venían equilibrándose con los hombres en el nivel bachillerato, donde aparecen 5.591 hombres y 5.423 mujeres, tal y como se puede observar en la pantalla. Efectivamente, en los siguientes años la situación cambió. A nivel licenciatura, en el ciclo escolar 2002-2003, la institución obtuvo una matrícula total de 34.108 y en el 2006-2007 fue de 41.928 y para 2009-2010 fueron 49.763. No muevo nada. Ya está. De estos totales, la población por género se puede observar en el siguiente cuadro. Si se dan cuenta, en el ciclo 2002-2003, el total de hombres fue de 17.083 y de mujeres 17.025. Prácticamente había un cierto equilibrio. Para el 2002-2010, el número de mujeres, como se puede notar ahí, ya aumenta. El total de hombres fue de 24.324 y de mujeres de 25.439. En este mismo cuadro se puede notar que en el ciclo escolar 2002-2003 los hombres cubren un 50% de la población, mientras las mujeres están a solo una décima de diferencia con un 49.9%. 3 años después, la población de hombres bajó a 48.60% y el de las mujeres aumentó a 51.39%, porcentaje similar al que se presenta en el ciclo escolar del 2010, donde los hombres aparecen con un 48.87% y las mujeres con un 51.12%. Así también podemos destacar que el mayor número de mujeres se encuentra en el área que tradicionalmente se les ha llamado femeninas, ¿no?, entre comillas, y no en las áreas de las ciencias exactas, tal y como se muestra en el siguiente cuadro, que corresponde al ciclo escolar 2014-2015. En este cuadro podemos dar cuenta
que las mujeres el número de mujeres predomina en estas áreas que se supone que son de ciencias económico-administrativos, ciencias naturales, ciencias sociales, educación y humanidades, mientras, por ejemplo, en las ciencias exactas, el número de mujeres se reduce bastante, ¿no? Y vean, hay una diferencia también entre los aspirantes, mujeres y hombres aspirantes, y los que fueron inscritos. Entonces también aquí cabe hacer una reflexión que a lo mejor, qué tanta equidad se presenta también en este proceso en el proceso de inscripción, ¿no? Desde que entregan los papeles hasta que se inscriben, pues no sabemos si también existe esta equidad de género, ¿no? Cabe mencionar que en el pasado ciclo escolar se inscribieron 7,412 mujeres y 6,069 hombres en las licenciaturas. En este ciclo, el número de aspirantes e inscritos se demuestra en este cuadro. Y aquí cabe también decir que el país tiene sus propias políticas que rigen el aumento o la disminución de la población estudiantil, y entonces, pues bueno, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Valdría la pena también investigar hasta qué punto existe equidad en este proceso. Finalmente, podemos asegurar que la inserción de las mujeres en la educación superior es un acontecimiento del siglo XXI que merece más atención, ya que si se obtiene una mayor educación, también se tiene la posibilidad de conseguir un mejor trabajo y con ello todos otros beneficios personales y sociales, tal y como lo indica la doctora María José Rodríguez Shadow, quien nos dice: cuando las mujeres acceden a mayores grados de instrucción, se presentan cambios socioculturales, económicos y democráticos fundamentales. Se provoca un retraso en la edad de la primera unión y el inicio de la vida reproductiva. Los periodos entre un hijo y el otro son más prolongados. Se aseguran mayores índices de escolaridad para las siguientes generaciones. Hay mejoras en la nutrición, más bienestar y salud. Se obtienen más ingresos, se tiene una mayor participación en la toma de decisiones, tanto en el hogar como en el entorno social, y se obtiene más autonomía personal y sentido de logro profesional. En gran medida, la educación femenina ha contribuido a promover un cambio de valores y percepciones que a su vez ha permitido el reconocimiento del aporte de este sector a la producción, la reproducción social y la cultura. Esto, desde luego, ha ayudado a que en el mercado de trabajo se reconozcan las habilidades y conocimientos femeninos y que así esta parte de la población obtenga empleos acordes con sus capacidades laborales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Guadalupe Prieto. Bueno, los ponentes tienen 15 minutos para su intervención y posteriormente vamos, si nos da tiempo, porque no nos ha dado tiempo, pero si nos da tiempo vamos a formular una serie de preguntas. De todas maneras les van a pasar unas tarjetitas para que ustedes escriban sus preguntas, y si no nos da tiempo de responderlas en este momento, tenemos un blog donde ustedes van a encontrar las respuestas. Entonces los invitamos también a que formulen sus preguntas. Bien, la siguiente presentación, la conciencia y la perspectiva de género, serán Madi Yarel Gutiérrez Hernández y Jonathan Mellado Gómez, quienes nos darán su presentación. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecemos a todos su presencia en este foro, ya que es un tema muy importante. Bueno, son muchos temas importantes los que se están consultando, debatiendo. En esta ocasión
y tenemos que tenerlos muy en cuenta. Nuestra ponencia se titula La conciencia y perspectiva de género, crítica a las políticas de indicadores. El problema. Teniendo muy en cuenta que lo que más importa para este foro son la discusión de propuestas concretas para el diagnóstico de la igualdad y equidad de género, nuestra propuesta analiza y pone en entredicho el alcance de ciertas políticas institucionales aplicadas dentro de la UAP, debido a la excesiva importancia que se le da a los indicadores, que no dejan de ser meros formalismos de evaluación parcial, ya que en muchas ocasiones ha habido autoridades que solamente le dan importancia a los indicadores como si estos indicadores por sí solos nos pudieran decir que si estamos avanzando o no estamos avanzando. Se tiene que avanzar más y no solamente decir que porque se aumentó un 0.1% o un 0.3%, vamos en buen camino. Por tal motivo, ambos creemos que es imprescindible llamar la atención sobre los alcances que continuamente las autoridades y representantes públicos tienden a repetir como los logros. Tras años de poco alcance democrático en la sociedad mexicana, creemos que los ciudadanos y las personas ya no les interesa mucho saber sobre la democracia de cifras y tendencias, cuyo propósito es tan útil pero insuficiente al momento de evaluar desde las esferas vivenciales los desarrollos de la política en favor de la democracia y convivencia social. En este caso, proponemos que los alcances en la paridad entre mujeres y varones sean considerados como parte proporcional del cambio en la exclusión de género, y que este cambio sea también en nuestra cultura y formas de vida común, para así poder suprimir muchas de las ideas y creencias que dan base y origen a la exclusión de las mujeres y el temor a la diversidad. Como propuesta para lograr esto último y recurriendo a nuestra experiencia compartida por ambos, proponemos que sean realizados talleres y espacios de convivencia donde se confronten entre los individuos muchas de las ideas irracionales que justifican su actitud discriminatoria y violenta, y llevarlos hacia una disposición tolerante frente a la diversidad, o en su caso, hacia el comienzo de una reflexión sobre sus propias creencias. Pondremos, por ejemplo, sobre los alcances de esta propuesta nuestra experiencia compartida durante el Diplomado de Equidad de Género impartido por el Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras a hombres y mujeres militares del Ejército hace ya 2 años atrás. Bueno, en este diplomado nosotros asistimos. Este diplomado fue impartido por el Centro de Estudios de Género del Colegio de Filosofía. Este diplomado fue muy interesante ya que al ser militares existe bastante rigor entre ellos, mucha disciplina, pero también existen muchas ideas muy machistas. Había en la ocasión algún militar que hablaba muy despectivamente acerca de las personas homosexuales. Decía que ellos no debían de tener hijos, no debían adoptar, qué clase de educación les iban a dar, o tenían actitudes, ellos mismos a veces no se daban cuenta que tenían actitudes muy machistas hacia sus esposas, en el caso de los que tenían esposas, y fue muy gratificante que al final del curso muchos de ellos cambiaron su perspectiva, su idea, y dijeron, bueno, yo sí considero que las personas que son homosexuales sí pueden adoptar, sí pueden tener una familia, ¿no? Trataré de ya no tener esa idea discriminatoria hacia otras personas y también trataré de no tener nuevamente ideas machistas, ¿no? Y fue muy bueno poder ver ese cambio, ¿no? En personas que tienen muy arraigadas sus ideas, sus costumbres, su educación. Entonces es como podemos ver que las personas pueden cambiar, ¿no? Y que esto puede ayudarnos a vivir en una mejor sociedad y una mejor convivencia. Hablando de cifras, México y la región de Latinoamérica y el Caribe han tenido, según las instancias supranacionales como la UNESCO o el Banco de México, el Banco Mundial, un impacto significativo en la disminución de la exclusión escolar respecto de otros años y otras regiones. A nivel escolar, en la educación superior del país, cada vez son más los estudiantes que se logran matricular y concluir su formación superior en comparación de años anteriores, como ya lo mencionaban igual en la ponencia anterior. En la UAP, según el anuario estadístico de la NUYES del ciclo 2014-2015, de la matrícula total de los 85 programas de estudio registrados a nivel licenciatura, ingenierías y profesional asociado, escolarizados y no escolarizados,
de 59.992 matriculados, matriculados, es decir, el 51.99% eran mujeres. Con esto hubo un incremento del 0.89% respecto del ciclo anterior 2013-2014, en el que representaron el 51.02%. En este caso también hacemos una comparación con la UNAM de su total de matriculación de licenciaturas e ingenierías escolarizadas y no escolarizadas durante el mismo ciclo 2014, perdón, 2014-2015, las mujeres representaron el 51.89% del total, aunque también tenemos que tener en cuenta que los matriculados son el doble de la UAP. En comparación, por ejemplo, con la región sureste, la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, registró una participación de las mujeres en los niveles de ingenierías, licenciaturas y medicinas del 42.23%, de una matrícula de tan solo 20.580. Sobre el ingreso, egreso y titulación de las mujeres a nivel de grado de la UAP, durante el ciclo 2014-2015, ellas han representado el 55% del total del primer ingreso a la universidad y el 59.97% del egreso, mientras que han representado el 55.67% del total de las titulaciones, un aumento del 2.18%, respectivamente frente al ciclo anterior. Como podemos ver, las cifras nos dicen que vamos bien en la inclusión de las mujeres en el alumnado. Claro que en esta ponencia ya no abarcamos, en este trabajo ya no analizamos la inclusión de las universidades, en la UAP, en las áreas del nivel docente, administrativo y directivo, ya que también, según la NUYES, y si nosotros nos fijamos en cuántas mujeres rectoras hay, pues la verdad es muy poquito en comparación de los hombres que existen. También faltaría analizar el profesorado, ¿no? Si realmente existe igual una equidad, así mismo como el personal administrativo. La propuesta. En la UAP, por ejemplo, existe personal calificado que puede ayudarnos a crear cursos sobre equidad de género. Estos cursos deberían ser obligatorios para todos los universitarios. La forma en la que se puede incluir es como una materia de tronco común universitario. Es importante que existan estos cursos, ya que en muchas ocasiones los universitarios llegamos a desconocer estos temas y no somos incluyentes o juzgamos de forma equivocada, por ejemplo, a los estudios de género. Algunos alumnos, los he escuchado, llegan a pensar que los estudios de género son solo temas sobre mujeres que quieren hacer ruido sin razón. Y es preocupante que alumnos de nivel licenciatura confundan términos como equidad o igualdad, o incluso que en ocasiones piensen que feminismo es igual a machismo. Es por ello que deberían incluirse como tronco común universitario materias sobre la diversidad. Y bueno, eso es solo por decir mínimo una materia, lo cual considero que sería un gran avance en nuestra universidad. Pues no podemos pensar que los diplomados, cursos, talleres, seminarios o este mismo foro sean solamente tomados por las personas interesadas en el tema, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque realmente todos debemos estar interesados en estos temas. Realmente a todos nos deben importar y no debemos pensar, al menos los universitarios, que somos ajenos a estos temas. Abro una cita. Las universidades y las instituciones de educación superior, y siguiendo principios y normativas nacionales e internacionales, en particular la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, están comprometidas a promover en sus reglas de operación internas la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como a impulsar en la sociedad, en consecuencia, el conjunto de instituciones que imparten educación superior en nuestro país debe interesarse en transversalizar la perspectiva de género de manera orgánica, basándose en las siguientes directrices. Es necesario incorporar la perspectiva de género en las legislaciones universitarias, promover que la NUYES realice una propuesta de acuerdo con todas las universidades e instituciones de educación superior para conformar modelos, estructuras, planes de igualdad y los mecanismos a seguir. Fin de cita. Esta cita fue tomada de una ponencia que hubo en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género en 2010. Como podemos ver, no es algo que sea nuevo, ¿no? Es un tema que tiene que ser, que es actual, que se debe de tomar en cuenta para hacer un mejor trabajo, ¿no?
Así como lo vivimos nosotros en el ejemplo del diplomado que se impartió en la Sedena, es como podemos verificar que sí se pueden hacer cambios en las personas. Aunque tengamos cierta educación, ideas o conceptos erróneos sobre estos temas, nadie es, como se diría, un cabeza dura. Claro que hacer esto podría considerarse hasta cierto punto un proceso tardío, pues lo ideal sería que estos cursos se dieran desde una etapa temprana. Incluirlo en las universidades es hacerlo de forma tardía, ya que esta clase de cursos se deberían dar desde pequeños, desde la educación básica, enseñar a los niños y niñas la importancia de la igualdad, de la equidad, de respetar las ideas o preferencias de otras personas, ya que si esta clase de cursos se dieran desde pequeños, no tendríamos que decirles, por ejemplo, hoy a las mujeres poblanas que se cuiden o que es su responsabilidad no ser atacadas. Se trata, pues, de tener una actitud incluyente y propositiva para hacer de nuestra universidad una mejor universidad, no solo porque cumpla o sobrepase un poquito los estándares o indicadores mínimos. No tenemos que quedarnos con una idea de llenar los espacios por llenarlos, sino de cambiar la forma de pensar de nuestra sociedad. A manera de conclusión, podemos decir que está en las manos de los estudiantes, profesores e egresados modificar la perspectiva de las personas ante los problemas de igualdad, inclusión y equidad de género. Gracias. Muchas gracias por la participación. La siguiente ponencia lleva como título El trabajo de reproducción y cuidado de la vida como labor de todas y todos. Fue elaborado por María Eugenia Martínez de Ita, Zaira Yadira Morales Díaz, José Fidel Sánchez Suárez, de la Facultad de Economía. Entonces le vamos a dar el micrófono para que hagan su presentación. Buenos días, bueno, me toca empezar a presentar, estoy un poco nerviosito, no había hablado entre tantas mujeres, entonces si me equivoco no me vayan a ver feo, por favor. Es la primera vez que hablo sobre un tema de género, entonces yo soy economista, estudio la licenciatura en economía. Lo que trato de explicar en esta primera parte es que los estudiosos del capital, como una esfera de la producción, afirman que el capital se puede valorizar él solo. El capital es valor que se valoriza. No sé si me doy a entender un poco porque me puedo salir de algunos términos. Entonces dicen que el capital es una sustancia que va creciendo porque es buena, ¿no? Porque es la ganancia, porque el capitalista es muy honesto y cosas así. Sin embargo, olvidan que la fuente de creación del capital es algún sujeto vivo, es una persona que va y trabaja dentro del capital. Entonces olvidamos esta parte de lo que es el trabajo vivo, y del trabajo vivo lo vamos a definir como la potencia de trabajo de algún sujeto. Eso es importante porque ya cuando el trabajo está realizado ya se torna objeto. Cuando se pasa a ser fuerza de trabajo, mano de obra, ya entra en la dinámica del capital, tiene un precio y entonces ya puede valorizarse. ¿Pero por qué es importante el trabajo vivo? Porque el trabajo vivo es indistinto de sexo. Cuando entra y valoriza, no importa si le va a la América, si le va a las Chivas, no importa si hace pipí de pie o sentada, no importa nada. Lo importante es que esté trabajando para el capital. Y ahora, ¿por qué esto es importante para entrar a lo que la compañera va a ahondar? Porque ni los economistas más críticos desde esta corriente se han puesto a pensar qué es lo que reproduce el trabajo vivo. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar, las autoras, la compañera va a profundizar más en eso, es lo que se le va a llamar la economía de los cuidados. Cuidar la vida para poder hacer otras actividades, entre ellos la económica. Entonces decimos que sin el trabajo de los cuidados, cualquier trabajo de reproducción, sea capitalista, sea mercantil, lo que sea, es imposible. Entonces, a nosotros como economistas, primero, también como personas de ciencia que estudiamos la producción, es importante para la ciencia ampliar la mirada desde el enfoque de la producción, de lo material, al enfoque de la reproducción de la vida, sin lo cual la producción de lo material es imposible. Y ahora, ¿por qué? Y aquí hay una pregunta. ¿Por qué si el trabajo de los cuidados es tan importante? Si el que la mamá se levante temprano y regrese al esposo, como decían en algunos seminarios, regresa al esposo de nuevo a la fábrica para que el capital esté trabajando y educar a los hijos para que también sean trabajadores algún día? ¿Por qué si el trabajo de los cuidados es importantísimo, por qué el capital nos niega? ¿Por qué el capital ningunea a la mujer? ¿Por qué dice que eso no es trabajo, que el trabajo de hogar es como de criada, ¿no? Así, sí, eso nada más lo hace la gente indigna, ¿no? ¿Por qué lo niega si lo necesita para valorizarse? Y eso sobre todo porque el capital se ha fetichizado. Y el capital cree que es suficiente en sí mismo, que cree que no necesita de la vida.
Por lo tanto, para pasarle la palabra a la compañera, admitir que la reproducción y la economía de los cuidados, todo lo que está fuera de la esfera de la producción, es importantísimo, tanto por rigor científico de cualquier área, tanto porque así reivindicamos la vida. No importa, reivindicamos la vida, de cuidar la vida es importante, y que también la tarea de cuidar la vida es una tarea de la humanidad, sin segregaciones de género ni de sexo, es una tarea de todos. Entonces, por eso, la tarea de los cuidados es ampliar la visión de la esfera de la reproducción, de la producción hacia la reproducción de la vida. Bueno, gracias. Un poco lo que estamos diciendo, lo que queremos expresar en esta ponencia es que la vida y el cuidado de la vida tiene una dimensión material. Necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos tener todas estas cosas que permitan nuestra reproducción, pero también necesitamos cuidados de otra índole. Necesitamos sentirnos bien, tenemos necesidades y deseos afectivos, sexuales, etcétera, y que ambas esferas de la vida no pueden seguir escindidas, separadas unas de otras. Que esa separación que hemos vivido ha constituido un sistema en el que las personas, en este caso mayoritariamente las mujeres, que se han dedicado a las labores domésticas, han tenido, esto ha traído como consecuencia la feminización de la pobreza, en tanto que el trabajo que las mujeres mayoritariamente han realizado es un trabajo impago. Esto ha traído consigo que las mujeres se queden en sus hogares, en espacios despolitizados, y que por lo tanto dependan económicamente puede ser sus padres, hermanos, varones, parejas, etcétera. Hoy en día, poco a poco, esto ha ido cambiando. Cada vez más los roles se van disolviendo. Las mujeres hemos entrado a los mercados de trabajo, pero resulta que esto muchas veces ha traído consigo dobles jornadas para las mujeres, en tanto que, aunque estamos en centros de trabajo remunerados ya, lo que tenemos son labores extradomésticas. Las mujeres se siguen encargando del trabajo de reproducción y cuidado de las labores domésticas, a la vez que se encargan de las labores que requieren los centros de trabajo asalariado. Este es un problema grave, en tanto que lo único que se van acumulando son cargas de trabajo a la mujer. Cargas de trabajo que cada vez son más extenuantes y que muchas veces no son posteriormente reconocidas. Las mujeres, por ejemplo, las mujeres mayores que se han encargado toda su vida al cuidado de sus hijos, de sus maridos, de sus padres, de sus suegros, cuando ya son mayores, se encuentran con problemas con que nadie se quiere hacer cargo ya de ellas, con que dependen económicamente de que alguien quiera cuidarlas ahora a ellas. Y si no hay quien las quiera cuidar, simplemente se ven segregadas, simplemente se ven abandonadas. Entonces, son situaciones que tenemos que empezar a cambiar, pero que lo primero que tenemos que hacer es darle el reconocimiento a la labor de cuidados que tiene. Lo que decía mi compañero es entender que que no podemos seguir separando ambas esferas de la vida y que tenemos que integrarlas, pero que tenemos que darle un justo reconocimiento a las dos. Que no podemos seguir pensando que una labor es más importante que la otra, que si no gano dinero a través de la labor que yo haga, entonces no es trabajo real. Eso es lo que tenemos que empezar a ver, lo que tenemos que empezar a cambiar, y eso es lo que está haciendo la economía feminista. Autoras como Silvia Federici, María Rosa Dalla Costa, Selma James, Cristina Carrasco, Amaya Pérez, Orozco, entre otras, los que están diciendo es que existe un profundo conflicto entre el capital y la vida, y que es tarea de nosotras y de nosotros empezar a desdibujar esas brechas que nos están separando, que los roles y estereotipos de género que se han venido construyendo también han segregado a los varones, también han sido violentos con los varones, que no podemos negar esa dimensión, que el sistema que nosotras vemos, que es tanto capitalista, por eso el compañero hablaba del capital, como patriarcal, ha separado tanto a hombres como a mujeres de las esferas de la vida, de lo público a lo privado. ¿Qué pasa cuando un hombre quiere ser tener
más desarrollada su paternidad desde pequeño, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando un varón quiere colaborar con las tareas de la misma manera que lo hacen las mujeres? No como decía ayer una compañera, muy bien lo decía ella, no como una ayuda. Yo ayudo a mi esposa, pues soy muy bueno porque también lavo los trastes de vez en cuando, ¿no? No en ese sentido, sino colaborar como parte de lo que se necesita al vivir en una comunidad. ¿Qué pasa cuando un varón quiere hacer esto en nuestra sociedad? Como inicio lo malvemos. Como inicio decimos, ¿cómo es posible que no tenga la entereza para decir yo soy el hombre de esta casa? ¿No? Entonces hay una serie de roles que nosotras y nosotros seguimos pensando, seguimos viendo que es importante mantener. Hay una perspectiva también en la que tenemos que entender que los varones también cuidan y reproducen la vida según el sistema les ha enseñado a hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hay que también empezar a escuchar a nuestros compañeros qué tienen que decir con respecto a su rol como cuidadores de la vida. Entonces, parte de lo que creemos que se puede empezar a hacer, o se tiene que empezar a hacer es que el sistema capital patriarcal ha promovido la invisibilización tanto de las mujeres en el trabajo de los cuidados y también de la mujer en el trabajo de la producción, y que asimismo invisibiliza la tarea de los varones en el trabajo de los cuidados, porque como bien decía la compañera, a veces hasta la propia ausencia de los padres también ya es parte de la educación de la familia, ¿no? Entonces hay que visibilizar estas tareas para una cuestión fundamental, que es desnaturalizar, que la gente cree que es natural que la mujer se quede en casa y que es natural que el hombre salga. Entonces, de esa manera no estamos asignando ningún rol a ninguno de los dos, lo que decimos es, todos pueden hacer todo, ¿no? Eso es importante. Y entonces, decimos, desde la visión del capital se dice qué es valioso y qué no, y lo valioso es lo que genera ganancia. Por lo tanto, como el trabajo en el hogar no es pagado directamente o inmediatamente, pareciera que es improductivo, pero en realidad no es improductivo, es muy productivo. Entonces necesitamos voltear la mirada desde la vida. Desde el capital ya vimos lo que se está proponiendo y esa es la sociedad que tenemos ahora. Creo que en eso no hay mucho que debatir. Lo que sí decimos es, ahora es momento de definir el proyecto desde la vida. Y desde la vida, hay muchas cosas que decir, ¿no? ¿Qué vida hay que vivir? Y eso no vamos a entrar desde esa parte, pero lo importante es unir de nuevo las brechas entre el trabajo de producción y de reproducción. Si las separamos, vamos a creer que una puede vivir sin la otra y no es así, ¿no? Entonces, se abre una brecha muy importante en el que los varones, como ayer comentaba con la compañera cuando estamos escribiendo las últimas partes, es un buen momento en que los varones reflexionen cuál va a ser su papel, porque la primera parte es desnaturalizar que el hombre debe estar en la fábrica o en el centro de trabajo nada más, pero la otra parte es qué papel tenemos que jugar, y me parece que es una reflexión que como varones no se ha hecho, ¿no? Como varones y como hijos y como hermanos y todo, ¿no? Todos los roles que los hombres juegan, pero esas reflexiones es momento de que se empiecen a tomar, y es algo que creo que nadie se lo está preguntando, más bien muy poco y sin muchas repercusiones. También queremos hacer hincapié en estos centros universitarios, en el centro universitario como en el que estamos ahora, que como comunidad pensemos qué acciones concretas nos gustaría que se tomaran en cuenta para poder conciliar el trabajo de reproducción y cuidado con el trabajo remunerado, con el trabajo que se hace aquí cotidianamente. No solo como las maestras, las docentes, el personal administrativo, el personal de intendencia, sino también las compañeras y los compañeros que están laborando aquí. Nos gustaría que se reflexionara sobre qué pediríamos o qué nos gustaría que existiera en nuestra universidad que permitiera realmente integrar ambas esferas de la vida, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del trabajo de cuidado y reproducción pensamos en la maternidad como destino obligatorio de las mujeres, ¿no? Es la maternidad lo que nos ha mantenido en nuestras casas, es la maternidad lo que nos... Sin embargo, hay que abrir también esa perspectiva, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres solteras? Las mujeres que cada vez más hemos ido tomando la decisión muchas de nosotras, de no reproducir o que no queremos vivir esa parte de la vida. Sin embargo, tenemos padres, tenemos hermanas, tenemos gente a nuestro alrededor que quizás nos necesita y también necesitamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con quienes tienen padres o madres enfermos? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se atienden? ¿Cómo se integra eso también en el trabajo que tenemos aquí? Muchas veces pensamos que tener que conciliar ambas esferas de
de la vida en nuestros centros universitarios es tener una guardería cerca. Habría que preguntarnos si eso es si eso resuelve el problema, ¿no? Y también, como decía el compañero, desnaturalizar. Porque muchas veces decimos que haya una guardería en apoyo a las mujeres, es en apoyo de la sociedad y es en apoyo de la humanidad. Eso creemos que es un papel de la economía crítica feminista que hoy estamos viviendo. Desnaturalizar, hay que criticar los roles, hay que criticar lo que hacemos cotidianamente. En el caso de los varones, los invitamos a pensar los privilegios también de género que tienen, ¿no? Que es una reflexión que tiene que venir desde dentro al interior de ellos mismos. Y bueno, en el caso de las mujeres, pues seguir avanzando, ¿no? Para que esto realmente, para que exista, como dice el foro, igualdad sustantiva, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta participación también. La última ponencia de esta mesa que está relacionada con educación, trabajo y discriminación, lleva por título Derechos Humanos y Universitarios de las Mujeres. Presentan Miriam Olga Ponce Gómez, Lucerita Ludmila Flores Salgado, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Les damos el micrófono, por favor. Gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Nosotros como mujeres no necesitamos que nos feliciten, sino que reconozcan nuestro trabajo, porque no es un día para celebrar, sino para conmemorar. Según la Organización de las Naciones Unidas, las desigualdades entre los géneros están muy arraigadas en las sociedades. Las mujeres no tienen acceso a un trabajo decente y se enfrentan a la segregación ocupacional y a las diferencias en los salarios por su sexo. Las mujeres de todas las regiones del mundo son víctimas de violencia y de discriminación y están mal representadas en los procesos de toma de decisiones. Si bien es cierto que se han logrado enormes progresos, ningún país puede decir que está totalmente libre de discriminación de género y que cumplan con una total equidad. Esta desigualdad se manifiesta en persistentes brechas de género en los sueldos y en las oportunidades en la representación de mujeres en los puestos de liderazgo y en el área pública o privada, en los matrimonios tempranos y en la violencia continua contra las mujeres en todas sus formas. También vemos una lucha interior de las mujeres al momento de elegir una carrera profesional que sustentará toda su vida. Por lo que el 8 de marzo es uno de los tantos días de nuestra vida para hablar sobre los pendientes en el referido tema. Nuevas metas, nuevas ideas y nuevas reformas legales que deben acompañar a cada conmemoración. Durante las últimas décadas se ha intensificado la protección y tutela de los derechos humanos. En las últimas reformas de la Constitución en el 2011, el artículo 1 señala que el Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 1 que los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y respeto pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En otras palabras, el Estado está obligado a eliminar todas las barreras de cualquier tipo que sean para las mujeres y que puedan acceder a las oportunidades en condiciones de igualdad y no discriminación. En la actualidad se ha pugnado por informar a la sociedad femenil sus derechos que tienen y que se les deben cumplir, derechos como los tiempos para la procreación e incluso a no considerar a la procreación como un destino obligado, como hace rato señalaban. El Código Civil señala que uno de los fines de matrimonio es la procreación, pero ahora hay mujeres que deciden no tener hijos aunque estén casadas. Entonces, ese concepto de derecho civil en el Código tiene que cambiar, porque ya no es el fin del matrimonio o la procreación de los hijos. En otras cuestiones hay que considerar que no es un destino obligado
También el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la igualdad de género, al desarrollo, a no ser víctimas de violencia, a participar en la vida política, a un ambiente sano y a elegir nuestra sexualidad y reproducción. Es necesario replantear el debate sobre los derechos humanos, la equidad y justicia a que aspiramos. La discriminación contra la dignidad humana que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia, y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. Aquí también quiero señalar que todos los hombres tenemos las mismas capacidades, privilegios, intereses y bienes de carácter civil, económico, cultural. Pues sí, pero no todas estamos incluidas. Y no es solo una cuestión de semántica en la vida cotidiana. Esta se refleja en la discriminación en todos los ámbitos, la feminización de la pobreza, violencia doméstica, violencia sexual, tráfico de mujeres, políticas de ajuste, calidad de vida, participación política, condiciones de trabajo y empleo, derechos reproductivos, agresiones de carácter cultural y racial contra las mujeres indígenas, refugiadas, desplazadas y migrantes. En el lenguaje que se utiliza de manera habitual es frecuente que se considere al masculino como genérico en detrimento del femenino, a pesar de numerosos estudios que apuntan la necesidad que se evolucione hacia un uso no sexista del lenguaje. Y este es un ejemplo más evidente de ello. En las instituciones debemos dar igualdad de oportunidades para que las mujeres accedan a un puesto, pero muchas veces sus salarios no son equivalentes a los que tienen los hombres. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo dice que a trabajo igual, salario igual, y vemos que esto no se da en nuestros ámbitos. Y obviamente, pues esto va en detrimento de nuestro trabajo y del esfuerzo que hacemos día a día. Hace rato señalaban algo muy importante, que el valor es lo que genera ganancia, y también señalaban que como el trabajo doméstico y el labor que se hace en el domicilio, en las casas, generalmente pues no tiene valor, entonces por eso no es significativo. Le dejo la palabra a la doctora Lucerito. Gracias, doctora Miriam. Agradecemos estar acá, continuando con la participación de las mujeres en el entorno laboral. Pues el Foro Económico Mundial ha realizado un estudio en donde se ha establecido que la brecha de género en oportunidades de género en relación hombre-mujer ha sido en 145 países. México tiene una brecha del 69.9%, situándose en el puesto número 71 del ranking de brecha de género, lo cual nos dice, ¿verdad?, que esta brecha se ha cerrado ya que la mujer ha tomado participación en la vida laboral. Actualmente las tasas más altas de participación de las mujeres se da en las edades centrales que abarcan de los 20 a los 49 años. La mayoría de las mujeres mexicanas se encuentran unidas y están teniendo su descendencia en esta edad, entre los 20 a los 49 años, en donde el 61.5% de la población económicamente activa femenina tiene hijos. Esto hace que la labor de las mujeres sea más importante y sea reconocida en los rankings, pero como lo mencionaban ya en esta mesa, pues no genera dinero. En lo que se refiere al estado civil, la mayor participación la tienen las mujeres divorciadas, con el 74%, le siguen las separadas con el 63.3% y las solteras con el 40.4%, según estadísticas de la propia organización. Uno de los principales problemas con los que cuentan las mujeres es la falta de apoyo familiar y el hacer compatible la vida familiar con la profesional, que exige esfuerzos a muchos niveles, encontrar mecanismos alternos que presten el servicio de guardería
y hacer compatibles los horarios de educación preescolar y básica con los horarios laborales de las madres. La mujer suele ser víctima de estereotipos sexistas y diversos tipos de discriminación. Estas van desde los requisitos que se les piden para ingresar a un trabajo, tales como el certificado de no embarazo, el estado de soltería, edad, hasta la remuneración que recibe por su trabajo y los distintos tipos de hostigamiento sexual a los que se ve expuesta. Sin embargo, no existen muchas veces la aplicación de la justicia para evitar o sancionar las prácticas discriminatorias que se realizan en perjuicio de las mujeres. Actualmente, las mujeres constituimos más de la mitad de la población total del mundo. A lo largo del tiempo y actualmente hemos jugado papeles fundamentales como profesoras, doctoras, madres, quienes trabajan la tierra, directoras, ministras, mujeres que ganan el sustento como madres, que día a día contribuimos con el esfuerzo de la familia, la sociedad y por ende a la economía. Sin embargo, solemos ser personas más afectadas en comparación con los hombres por factores como lo son la pobreza, la inseguridad alimentaria, la falta de atención sanitaria y las crisis económicas mundiales, pero sus aportaciones y su liderazgo son parte fundamental para encontrar una solución a dichas problemáticas. La igualdad de género, la equidad y no la igualdad. Ya había una de las opiniones que se han vertido aquí es de que muchas veces no se puede concretar cuál es la diferencia y se confunde entre la equidad con la igualdad. Adoptar el principio de equidad no implica pretender igualar a los hombres y mujeres, sino otorgar la misma consideración en el reconocimiento de sus diferencias. Es decir, significa responder al escenario plural e igualitario que caracteriza al espacio social moderno, que permita cubrir el déficit histórico y social de las desigualdades por razón de género. Esto ha hecho y ha provocado una lucha permanente y continua de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. Se ha avanzado en los derechos humanos de las mujeres, pero no como se quisiera. Aunque aún no conquistamos una situación equitativa, se ha comenzado a ver resultados como la participación consciente en todos los aspectos de la vida social, política, como obreras, profesionales y funcionarias, luchadoras en movimientos sociales por la paz, la igualdad, la justicia y los derechos humanos solo comienzan a verse en algunos resultados del trabajo de las mujeres. Existen lugares donde podemos acudir para ayuda legal, terapéutica y psicológica, para estudiar, recibir servicios de salud, orientación o denunciar maltrato en el hogar o en el trabajo. Pero la mayoría de nosotras todavía no acudimos a buscar ayuda, a pesar de que existen diversos instrumentos de protección de las mujeres, como lo señala la Organización de las Naciones Unidas, que proclaman los principios de igualdad del varón y de la mujer y la no discriminación de las mujeres, como son la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Actualmente también existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 2007 y la Convención sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, que desde 1981 es la norma internacional más importante relacionada con la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Concluimos. Es necesario hablar en específico de los derechos humanos de las mujeres, porque las mujeres a lo largo de la historia nos hemos desarrollado en el mismo tiempo que los hombres, pero no en condiciones de igualdad, sino de desventaja, lo que nos violenta como seres humanos. El problema reside en que el aspecto de género no es algo nuevo que se vaya a adicionar a las instituciones, sino que hay que cambiar la concepción que se tiene del concepto de género en cuanto a las creencias y a los valores que se manejan al respecto,
por estereotipos sociales ya establecidos y que finalmente repercuten en las acciones que se llevan a cabo en el aspecto social, político y laboral en desmérito de las mujeres, por lo que es necesario dar igualdad de calificación profesional entre mujer y hombre para ocupar las mismas plazas, igualdad de salarios a mujeres y hombres apegados al principio de trabajos iguales, salarios iguales, la creación de ambientes donde todas sus integrantes tengan oportunidad de contribuir, destacar y desarrollarse sin discriminar. Las contrataciones se harán en base a las formaciones profesionales y o experiencia laboral y no por estereotipos establecidos de sexo, raza, creencia en función del tipo de trabajo a desarrollar. Ese es nuestro reto como mujeres, el cual podemos seguir ahondando en muchos estudios, pero lo que depende también es, como lo mencionaba el compañero de Economía, ir desnaturalizando estos conceptos e ir alcanzando los logros y las metas que nos hemos propuesto como mujeres en esta sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes. Tenemos que retirarnos ya para asistir a la conferencia magistral. Yo solamente quisiera mencionar que como miembro de la Comisión de Promoción de la Igualdad Sustantiva, realmente me siento muy contenta y muy satisfecha por la participación de tanto de nuestros ponentes como la presencia de ustedes aquí, porque justamente nuestro objetivo era promover la información, el debate y la propuesta, generación de propuestas. Y en esta mesa realmente hemos encontrado de todo. Hemos escuchado sobre la historia de la participación de las mujeres en la educación, hemos visto los datos sobre las matrículas en distintas universidades, cómo las mujeres se han incorporando. También por los datos que han presentado, veo que dentro de poco vamos a estar hablando sobre la participación de los hombres en algunas áreas, porque ya las mujeres ahí están arrasando. Bueno, también hemos visto que estos cambios tienen impacto, no solamente es cuestión de números, sino también la incorporación de las mujeres cambia la visión, la participación, la vida familiar y el enfoque que se da a muchos aspectos laborales. Y también, bueno, los indicadores son importantes, nos dan algún panorama, pero hemos escuchado que tenemos que avanzar más allá y contribuir al debate de hacia dónde tenemos que ir con fundamentalmente un cambio en la cultura. Tenemos propuestas ya de cómo enfocar esto con una materia en el tronco común, con la organización de talleres, en base a experiencias ya en otras facultades. Y también aprendimos mucho de cómo el capital, con su visión de darle tanto valor al capital que se genera en el trabajo, ha deshumanizado y que esto afecta no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, y que el trabajo que realizan muchas mujeres en gran medida, que es el trabajo de cuidado, sea invisibilizado, y tenemos que romper, desnaturalizar, como decían los compañeros de Economía, desnaturalizar lo que se ha llamado desde hace tiempo natural y por lo cual se le ha asignado un rol a la mujer. Entonces es importante reconocer este trabajo de cuidado que es fundamental para la vida de todos. Y también hemos escuchado sobre el marco jurídico del cual contamos las mujeres, pero como se ha mencionado aquí también, que a pesar de que existe en la práctica tampoco se cumple, y que es importante nuestra participación para que esto se lleve a cabo. Hemos escuchado también las legislaciones que realmente nos amparan y de las cuales tenemos que hacer uso y aprovechar. Entonces yo quisiera finalizar dando las gracias a todos por su participación, es muy valiosa, contribuye mucho, creo que nos ha puesto a pensar en aspectos que antes no habíamos considerado, y pues agradecernos, nos damos un aplauso a todos por esta participación. Entonces los invitamos ahora a la conferencia magistral La perspectiva de género en las ciencias sociales mexicanas, debates actuales, que se va a llevar a cabo en el auditorio de la unidad de seminarios que está cruzando aquí el estacionamiento. Bueno, nos vamos todos para allá. Bueno, muchas gracias. Sí, perdón, último. Sí, ya no nos da tiempo de las preguntas. Si tienen preguntas, propuestas, quieren opinar sobre estos temas, tenemos un blog y se van a contestar también por correo electrónico según nos acaban de indicar. Bueno, muchas gracias, ahora sí nos vamos.